Sono collegato a una conferenza, a un convegno. 15 minuti.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión agradeciendo a todos la presencia. Yo creo que el hecho de estar aquí pues ya denota un interés y vamos a intentar satisfacer ese interés. Que os vayáis pues, ¿no?, contentos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos compartido esta tarde. La gran fotografía o el titular general de estas sesiones es la agricultura y el cambio climático. Y es, ¿no?, un momento muy interesante el que estamos viviendo, quizá a lo mejor algunos más que interesante dirían como casi un tiempo peligroso, el que estamos viviendo. El cambio climático es un vector de transformación y de aceleración de procesos biológicos, de procesos físicos y químicos, y afecta enormemente a la actividad agrícola. Las otras sesiones que hemos tenido del seminario lo han ido acompañando, lo han ido presentando, y hoy vamos a intentar como cruzar un poco la línea y mirar toda esta problemática desde el lado de las alternativas o de la esperanza o de las posibilidades. Yo creo que muchas veces los análisis que hacemos necesitan también de este lado de la realidad. Es decir, que vamos a tratar de presentar iniciativas, propuestas, donde no solo constatamos los problemas y las dificultades, sino también vamos a otear algunas de las posibilidades. Y esto es lo que yo creo que hace interesante esta tarde. Bueno, el seminario lo organizan muchas instituciones, la Conferencia Episcopal y en concreto la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, la Fundación Pablo VI, que es donde estamos en este local, el Lázate por la Justicia, el Movimiento Laudato Si y la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Yo me llamo José Ignacio García, soy jesuita y estoy en Barcelona, el director del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia. Y junto con Félix Revilla, un compañero mío que está aquí en medio, estamos integrados en un proyecto en torno a la ecología, pero también a la integración social, sobre todo de personas migrantes, en una comunidad que se llama Comunidad de Acogida Ana Leal en Valladolid. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión con unas palabras de Eduardo Agosta desde Roma, creo que está en Roma, es lo que tiene este tema de virtual, que de repente alguien se nos hace presente. Eduardo, te estamos viendo ahora mismo en pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, José Ignacio, por la presentación de este seminario de Ecología Integral. Me uno a vosotros, me hubiera encantado estar allí presente. Es una sesión presencial de este grupo de 3 sesiones que hicimos este año. Tuvimos la oportunidad de organizar este seminario de Ecología Integral en 3 sesiones, las 2 primeras virtuales, que fueron realmente muy importantes, interesantes en lo que nos aportaron en este tema de agricultura sostenible y cambio climático. Y hoy queremos cerrar en este tiempo de la creación con esta presencialidad. Veo las imágenes y estoy contento de ver tanta gente. Me hubiese gustado estar allí, me encuentro ciertamente en Roma. En nombre de la Conferencia Episcopal Española, como director del Departamento de Ecología Integral, daros la bienvenida a todos y desearos también que este encuentro, que este momento de formación sea también un momento de compartir nuestras esperanzas en el sentido de que las cosas pueden mejorar. En este caso, en el tema de la agricultura sostenible hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades también. Frente a este desafío que es ineludible, el cambio climático es una realidad que tenemos presente. Desde el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española nos comprometemos a seguir generando espacios como este, interinstitucionales, invitar a estas organizaciones que han hecho posible a la Fundación Pablo VI, que con su generosidad nos presta estas instalaciones y también ha hecho posible esta conexión para seguir caminando juntos, a las que nos acompañan en el día de hoy, y también hacer extensivo la participación en el futuro, como no, de otras organizaciones eclesiales que quieran también acompañarnos en la promoción de este tipo de seminarios. El Departamento de Ecología Integral este año presenta un calendario
para el año 2025 bastante rico, lo tendréis dentro de poco publicado en el sitio web de nuestro departamento, y allí podréis ver que también está contemplado continuar con este tipo de espacios y generar también otros espacios más académicos algunos, otros un poco más sociales, divulgativos, con la idea de que la problemática de la ecología integral hoy nos toca, o este año lo hemos hecho en torno al cambio climático, pero hay otras realidades también que nos afectan, no solamente a nivel territorial en España, sino también a nivel planetario. Pensemos que hoy estamos en una casa común, la Tierra, y lo que ocurre en otros lados remotamente nos afecta en forma indirecta. Y también nuestras decisiones que tomemos a lo largo y ancho de nuestro país también va a beneficiar el bien común, y el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, de que eso se trata justamente la ecología integral. No se trata de volver a las cavernas, de tener una vida inferior en calidad, sino un desarrollo, una prosperidad que sean sostenibles en el tiempo, que sean respetuosas de la resiliencia de nuestra casa común, de la dignidad de los pueblos y sobre todo de la dignidad de la persona humana en todas sus etapas. Simplemente, bueno, daros la bienvenida, agradeciendo profundamente a cada una de las instituciones que se han mencionado, no quiero robaros más tiempo, pero sobre todo también comprometiéndolas ya desde ahora a seguir trabajando en el próximo año, en este curso que iniciamos académico, para contribuir con nuestro seminario. Ojalá que si se da así, cuando nos reunamos y trabajemos, hagamos seminarios también virtuales, sesiones virtuales que creo enriquecen profundamente el diálogo. Lo necesitamos en este tiempo crítico, en términos de que estamos en una etapa de transición ecológica que debemos trabajar y aunar esfuerzos. Desde ya, gracias, bienvenidos a todos, y os deseo que disfrutemos realmente de la ponencia de las expertas y de las experiencias que nos traen desde sus propias realidades las colegas que nos acompañan en esta tarde. Gracias, Ignacio, José Ignacio. Para los que no sepan, soy fraile carmelita también, así que un placer de compartir también con José Ignacio la vida consagrada. Fuerte abrazo y nos estamos manteniendo en contacto aquí desde Roma. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a comenzar. Como os decía, las sesiones anteriores del seminario incidieron en las dificultades, los impactos en la agricultura por efecto del cambio climático, por acción del cambio climático. Y sobre todo yo creo que lo que pusieron muy de manifiesto es cómo el sistema agroalimentario responde principalmente a un interés que no es el aparente, ¿no? Todos pensaríamos que el interés del sistema agroalimentario es alimentar, proporcionar alimentos accesibles, sanos a la población. Sin embargo, es un sistema que está organizado con unos intereses de mercado muy claros, muy definidos, ¿no? La prioridad no es, sorprendentemente, proveer alimentos, sino cómo asegurar unos ingresos a todo un entramado empresarial, ¿no? Si leíste recientemente un artículo en la prensa de hace menos de una semana, hacía el resumen de la concentración empresarial en torno al sector agroalimentario. Y es sorprendente, ¿no? Como entre 5 empresas prácticamente está el 80% del sector agroalimentario. Bueno, yo creo que la intención de este seminario, de esta sesión de hoy, era traer y presentar experiencias, iniciativas que ya están sucediendo y que nos pueden ayudar a comprender la complejidad, pero también las posibilidades que existen hoy en día, ¿no? Para poder responder a estos desafíos. Y las respuestas vienen de 3 sitios. El primero viene de Castilla, aquí cerquita, de Palencia, de Carrión de los Condes. Para nosotros los jesuitas tiene mucho significado porque hubo una casa de formación allí muy importante, ¿no? Para muchos de mis compañeros mayores, Carrión ha sido una referencia importante. Bueno, pues María Auxiliadora nos va a presentar una iniciativa desde los años 90 ya trabajando en centros de desarrollo rural, y yo creo que el interés es mostrar que esto ya se está haciendo, se está llevando adelante, es vida y compromiso de muchos, y también pues, los retos que hoy tenemos, o ellos tienen especialmente, ¿no? Después tendremos una conexión online con Lucero, que está en el Perú, y ella nos presentará el compromiso
de comunidades indígenas en contribuir a una agricultura sostenible. Yo creo que es un desafío para nosotros sorprendente y quizá tengamos que hacer un esfuerzo pues, para comprender mejor sus retos, pero muy importante y muy necesario, ¿no? Sin estos equilibrios geográficos es muy difícil una sobrevivencia ¿no? en el sistema Tierra. Necesitamos todas estas interconexiones que puedan funcionar correctamente. Bueno, pues con Lucero tendremos también un tiempito para escuchar y aprender y preguntar, muy importante también. Y después, una tercera zona de respuesta es la ciencia también, ¿no? La ciencia también puede ayudarnos a afrontar estos retos. Y para eso está María del Carmen, aquí a mi lado, que ella trae este aporte de cómo la ciencia tiene también investigación, posibilidades y concreciones para poder buscar este sistema sostenible de agricultura. Pues vamos a empezar. Yo lo que te propongo, María Auxiliadora, si quieres que digas algo tuyo, porque esta presentación que yo he hecho pues no ha resuelto nada, pues si te quieres añadir algo y dices, pues yo quería compartir esto con vosotros o creo que esto os puede interesar. Y a partir de ahí pues ya comienzas tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, porque al principio comentábamos en la mesa que teníamos un público adulto, ¿no? Y justo cuando estábamos diciendo eso, habéis empezado a aparecer un montón de jóvenes. De verdad que os lo agradecemos, ¿no? Porque parece que estas cosas a veces es como que los adultos o ciertos sectores de adultos las tenemos muy trilladas. Entonces espero no aburriros, espero que os resulte interesante y que sea motivador para que os animéis a asistir a otro tipo de eventos, ¿no? de estas características. Muchas gracias por decidir pasar una parte de la tarde aquí, ¿no? con nosotras. En segundo lugar, quería deciros que se nos ha hecho una invitación a la entidad a la que pertenezco, que se llama COCEDER. COCEDER es una ONG, solamente una ONG, pero que la principal característica de esta ONG es que es de ámbito de inclusión social, pero que trabaja específicamente en el medio rural. Es decir, somos una ONG que trabaja en el medio rural. Y que principalmente nuestra característica es la integración social, no precisamente el desarrollo agrícola, pero alguien de la organización habló con uno de mis compañeros que está enfermo y bueno, pues me han dicho que si por favor podía venir yo. Pero no sé si vamos a dar respuesta a lo que nos planteaban de las pequeñas experiencias, ¿no? De creación. Lo voy a intentar, ¿no? Por lo menos qué parte dentro de nuestro trabajo, ¿no? tiene que ver con esto de la agricultura sostenible. Luego os voy a contar también un poquito quién soy yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, COCEDER es una entidad formada por 24 pequeñas asociaciones que trabajan en comarcas del medio rural, pequeñas comarcas del medio rural, mayoritariamente deprimidas, y que estas entidades tienen una forma de funcionamiento totalmente autónoma, o sea, cualquiera de vosotros y vosotras puede crear una pequeña asociación en el medio rural, ¿no? Pero que en un momento decidimos aunar fuerzas para crear pues, esta estructura de una ONG que nos permite, por una parte, acceder a recursos, pero sobre todo, por otra, compartir experiencias, fortalezas, problemas, etcétera, ¿no? Nuestro principal objetivo es bueno, el desarrollo social del medio rural, tratando de que las personas que viven en nuestros territorios tengan una calidad de vida digna, mínimamente digna, ¿no? Y que puedan acceder a los servicios que como ciudadanos y ciudadanas tienen derechos, ¿no? Entendemos que los derechos de los ciudadanos se han de ejercer tanto en el medio rural como en el medio urbano, ¿no? Sin embargo, en el medio rural carecemos de muchas de estas posibilidades relacionadas sobre todo con el sector servicios, ¿no? y con los servicios básicos, ¿no? Como pueden ser la educación, la sanidad, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y el objetivo de nuestra ONG principalmente es esto. Pero es una ONG que desde el análisis global plantea el sector agrícola y ganadero como base del desarrollo de estas agriculturas y que sabemos
que son las políticas en materia agrícola, en materia económica y en materia poblacional, las que han originado que los habitantes del medio rural y sobre todo de las pequeñas poblaciones tengan esta carencia de servicios. Bueno, no sé si tendría que haber dado... Bueno, sí, se me había olvidado esto. Bueno, para que veáis un poco dónde trabajamos, ¿no? Ahí tenéis los 24 comarcas donde trabajamos, los 24 centros de desarrollo rural, que están en 10 comunidades autónomas. En 10 comunidades autónomas. Un poco las características, ¿no? Saber algo de esta entidad. Primero, es una entidad con mucha trayectoria ya, más de 40 años, algunos CDRs, otros son muchos más jóvenes, y al final somos producto de la confluencia de diferentes movimientos que ha habido a lo largo del tiempo en el medio rural. Por una parte, los colegios familiares rurales, que era una experiencia educativa, que no vamos a profundizar en ella, pero que ya practicaba la educación en alternancia. Todo esto que tenemos ahora de moda, ¿no?, de la educación dual, pues ya se practicaba en los años 60, 70, 80 en algunas comarcas del medio rural. Por otra parte, un movimiento que se llamaba Escuelas Campesinas, que iba un poco ligado a algunos movimientos sindicales agrarios, que aparte de las reivindicaciones agrícolas se planteaban reivindicar la cultura de las gentes del medio rural. Otro movimiento también de algunas personas ligadas al movimiento rural cristiano, que a lo mejor ustedes lo conocen más, ¿no?, los participantes en esta mesa. Bueno, venimos de la confluencia de esos tres movimientos y nos caracterizamos porque estamos imbricados en la realidad cotidiana, es decir, pertenecemos al territorio. La mayoría de las personas que trabajamos en el medio rural somos habitantes del medio rural, pertenecemos a esas comarcas. Creo que otra característica es la resiliencia, es decir, esa capacidad para recuperarnos ante la adversidad, y la adversidad es mucha, es muchísima, cada vez más. Y también la creatividad, ¿no? Ante esta situación de adversidad hemos de ser creativos, hemos de hacer apuestas, tener ilusión y ganas, ¿no?, para crear pequeños proyectos, ¿no?, y posibilidades en el medio rural. Pero esto lo hacemos un poco desde la visión de lo que acontece en el mundo, es decir, no es una experiencia local, sino que tenemos en cuenta las políticas que inciden en la vida de las personas y en los territorios, los mercados internacionales que condicionan muchísimo la vida de nuestros pueblos, de la gente que se ha dedicado a la producción agrícola y ganadera a lo largo del tiempo y que han provocado toda esta reestructuración que supone el abandono, ¿no?, de las pequeñas explotaciones del medio rural. Y también teniendo en cuenta esta globalización del pensamiento y de las ideas, ¿no?, que hasta con el taxista que nos traía aquí nos comentaba, ¿no?, cómo no se sentía nada libre por esta globalización de las ideas en las que no puedes disentir, ¿no? No puedes disentir para nada, ¿no?, porque estamos absolutamente controlados. Trabajamos con una serie de principios que son la equidad, los derechos universales, ¿no?, de la población más frágil, sobre todo, la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad ambiental, sino la sostenibilidad de los ecosistemas, entendiendo que los seres humanos somos parte de esos ecosistemas, ¿no?, y la solidaridad entre la gente que vivimos en el medio rural, también creando lazos con la gente que vive en la ciudad, porque solamente creemos que en esta confluencia rural y urbana podemos encontrar alternativas, necesitamos todos los apoyos para salir de estas situaciones, y también la solidaridad con países terceros, ¿no?, con las gentes que viven en otros territorios y que padecen las mismas políticas públicas y económicas sobre todo. Visto este análisis amplio, tratamos de actuar en lo local, ¿no?, en cada pequeña población y en cada territorio. Por ejemplo, en la comarca que yo trabajo, el pueblo más grande, que es la cabecera de comarca, es Carrión de los Condes, tiene aproximadamente 2.000 habitantes, y la zona de influencia son unos 20 poblaciones más, pequeños pueblos, en los que mayoritariamente tienen menos de 100 habitantes, y hay como media docena que tienen entre 300 y 400 habitantes. Esa es la realidad de la comarca en la que trabajo. Como 40 asentamientos, incluidas las pedanías,
que en total somos 5.000 habitantes, reflejo de lo que es la realidad, ¿no?, del medio rural. Es decir, tenemos un territorio, ocupamos el 80% del territorio se considera rural, pero solamente el 20% de la población vive en estos territorios. Con lo cual, en las zonas donde trabajamos, se consideran despobladas desde todos los análisis porque tenemos menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y en algunas ya no quedan niños y solo tenemos población totalmente envejecida, mayores de 65. COCEDER plantea ante esta realidad una serie de proyectos sociales, como os decía, apostando inicialmente y sobre todo porque la agricultura y la ganadería sean la base del desarrollo de estas comunidades, también teniendo una postura clara contra aquellas cosas como, por ejemplo, una apuesta por la agricultura y la ganadería, estamos hablando de una apuesta por las pequeñas explotaciones, y en contra de los grandes proyectos como las macrogranjas, ¿no?, que dan al traste con estas pequeñas explotaciones ganaderas o con las nuevas colonizaciones, ¿no?, como son los grandes parques eólicos, etcétera, que no solamente nos roban el terreno para cultivar, sino que también nos roban el paisaje, la mirada, las puestas de sol, lo poco que nos sigue quedando, ¿no?, a las gentes del medio rural. Y bueno, pues la gente que trabajamos en COCEDER hacemos una apuesta personal y colectiva por mantener la vida en el medio rural. Como os decía, voy a hablar también un poquito de mí. Soy un pequeño pueblo de Tierra de Campos que en los años 60 contaba con más de 200 habitantes. Alrededor de 20 familias vivían de la agricultura. Algunas compaginaban agricultura y ganadería para hacerla más viable. Había 3 pequeñas explotaciones ganaderas, principalmente de ovejas. Había 2 bares, una tienda, un carnicero ambulante, un molinero, un cartero, 2 maestros, algunos obreros agrícolas, una escuela unitaria. Era un pueblo a la vera del Carrión, con multitud de arroyos que regaban las huertas familiares y aportaban peces y cangrejos, vegetación arbustiva en cada linde y camino que proporcionaban moras, endrinas, majoletas. Una comunidad de cuidado mutuo, sobre todo, y quiero recalcar esto, ¿no?, una comunidad de cuidado mutuo. Entre las vecinas y vecinos, en el cuidado de los niños, de las personas enfermas, en el apoyo a las tareas agrícolas, en las compras en la cabecera de comarca, en la asistencia a los médicos. Se trabajaba duro, muy duro, pero mi madre decía a sus 98 años, murió hace unos días, que antes eran más felices. Y eso siempre nos crea interrogantes, es decir, como una mujer de 98 años que ha trabajado duro en el campo, que ha cuidado a los mayores, que ha tenido que cuidar la casa y ha cuidado a los animales, podía decirnos que antes eran más felices, ¿no? Creo que eso nos tiene que servir de interrogante. En la actualidad en mi pueblo hay dos agricultores solamente que cultivan todas las tierras del pueblo, no hay ninguna ganadería, ni molino, ni consultorio médico, apenas pasa el autobús 2 días por semana para comunicarnos con la cabecera, con la capital, no hay escuela, no hay niños ni niñas. Solo 3 personas habitan en el pueblo todo el año. Y tenemos la gran suerte de tener un teleclub, como suele ser habitual, ubicado en las antiguas escuelas. Si no conocéis lo que es un teleclub, es como un bar, como un espacio de encuentro y de reunión, donde la gente, los vecinos, pues se reúnen porque ya ni siquiera se pueden reunir en la iglesia, en misa, porque no tenemos sacerdotes, ¿no?, que es otra de las carencias del medio rural. También se han canalizado la mayoría de los arroyos para el control del agua. Hemos de tener cuidado con los cangrejos, los conejos o las liebres porque pueden transmitir la turalemia. Los caracoles están llenos de herbicidas y han desaparecido la mayoría de los arbustos, bien por el uso abusivo de los herbicidas o por la ampliación de las fincas que han acabado con las sendas que facilitaban el acceso de las personas a las tierras. Es arriesgado pasar por un camino ya que la enorme maquinaria agrícola necesita todo el espacio. Se han multiplicado las alergias a las gramíneas, al polen, al polvo, a los animales. Pero ante todo esto, no quiero que quede en la mente de las personas asistentes que antes todo era mejor. Pero quiero que sirva de reflexión. Es verdad que había cosas en este rural pequeño, que también eran muy difíciles y muy duras, relacionadas con el control social, con la imposibilidad de vivir a veces todos los miembros de una familia que provocaba migración, ¿no? Pero quiero que sirva para la reflexión este ejemplo. Cuando permanentemente escuchamos hablar de sostenibilidad a los políticos, a los empresarios o a los técnicos, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando verdaderamente? ¿De economía, de personas, de territorios, de ecosistemas?
Es compatible hablar de sostenibilidad y de crecimiento, como seguimos hablando a todos los niveles. ¿Y crecimiento a costa de qué y de quién? ¿No? Con estos interrogantes permanentes como referentes, aquí he venido a hablar de creación y esperanza, que es lo que me han pedido. Creo que eso es lo que se nos solicitaba, porque las aportaciones de días anteriores, de mis compañeros, de las jornadas anteriores, ya nos han dejado claro a lo que nos enfrentamos y a lo que nos vamos a tener que seguir enfrentando si no cambiamos. Bueno, pues desde ahí, desde este trabajo de Ecoceder, que sobre todo trabaja con las personas más vulnerables del medio rural, me voy a centrar en dos experiencias concretas, que son dos pequeñas experiencias de esta entidad, de Ecoceder. Una está ubicada en Cataluña, ¿no? En una zona de Lérida, un poquito deprimida, en torno a un pueblo que se llama Vallbona de les Monges. No sé si algunas de las personas que están aquí lo conocen. Sí. Y la otra, pues en torno al trabajo que realizamos en Carrión de los Condes y sobre todo a una pequeña experiencia que apoyamos desde hace unos 25 años en un pequeño pueblecito que se llama Mayuelas de Abajo. Bueno, pues La Olivera es una cooperativa, de iniciativa social y de trabajo, ¿no? En la que especialmente quiero significar que es una experiencia de agricultura social que decidió en su momento trabajar con personas con capacidades diferentes y sustentar su economía en la producción de vinos y aceites de una zona muy deprimida, donde las viñas estaban en riesgo de desaparición, mayoritariamente habían desaparecido, y donde los olivos, sobre todo de una variedad, la alberquina, ¿no? Que es una variedad rica pero de aceituna muy pequeña, ¿no? Que produce un aceite de calidad, pues era poco productiva desde los criterios económicos, ¿no? Y ellos la han recuperado. Pero sobre todo es una experiencia que quiere poner en el centro a las personas. Y desde ahí son las personas las que son socias de la cooperativa. Estamos hablando de personas con discapacidad que también tienen un espacio para vivir cuando son mayores, es decir, la cooperativa no les abandona cuando llegan a la mayoría de edad y se hacen mayores. Y formada también por los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, por las familias de estas personas con capacidades diferentes y por algunas personas que a lo largo del tiempo, con mucha sensibilidad social, han apostado por este proyecto, ¿no? Os voy a dejar esto y no puedo desde aquí leer el texto, pero ellos plantean, al igual que veis, probablemente vosotros lo veis mejor, sí, que ellos trabajan desde los márgenes, ¿no? Y trabajar desde los márgenes es trabajar desde los márgenes de la economía, desde los márgenes del desarrollo poblacional. Ellos están ahí en el margen, ¿no? En ese duro equilibrio que es jugar con sostenerse en unas políticas económicas que les avasallan y también sostenerse en un territorio árido, pero también sostener a unas personas que son más vulnerables, de las más vulnerables, que la sociedad también les deja al margen, ¿no? Es trabajar en los márgenes, ¿no? Y ellos ponen el ejemplo de las construcciones que hay en Vallbona de les Monges, ¿no? Que es estas construcciones de piedra seca, donde cada piedra poco a poco va encajando y va formando un muro que contiene y facilita el cultivo, ¿no? Que facilita que el agua de riego permanezca. Me encantaría que en algún momento entréis en la web de La Olivera y os detengáis un poco a conocer qué hacen. Pero bueno, yo lo que os quería comunicar, aparte de esto, de La Olivera, es que desde ese trabajo, desde esa apuesta por poner a la gente en el centro, mantienen el trabajo manual sobre la viña y los olivos, etiquetan a mano y numeran las botellas a mano. Son intérpretes de la tierra y trabajan aplicando los criterios de la agricultura ecológica.
Y siempre su reto es hacer productos que, partiendo de la herencia agraria, sean el reflejo de su tierra y de su gente. Aparte de esta experiencia de Valbona, desde el año 2010 también cultivan un espacio de viñedo en una zona periurbana, en el entorno de Barcelona, produciendo el único vino que se produce en la ciudad de Barcelona, con un acuerdo con el ayuntamiento de esta entidad. Elaboran el vino único, ¿no?, de esta ciudad, y es un proyecto de agricultura social que también genera empleo para la inclusión de jóvenes en situación de dificultad y con necesidades especiales. Una experiencia que reivindica la actividad agrícola también vinculada a las grandes ciudades, ¿no?, en la que vemos que, al contrario que las grandes ciudades, van invadiendo territorios, haciéndose cada vez más grandes, ¿no? Pues hemos de preservar estos espacios. Como decía, tiene la agroecología como modelo y me gustaría un poco explicar los resultados, ¿no?, de esta forma de trabajar, ¿no? Porque si estamos hablando de ejemplos de sostenibilidad, luego hay que demostrarlo, ¿no? ¿Es productivo, no es productivo, genera empleo?, ¿no? Que al final son esos datos cuantitativos con los que evaluamos todo. Pues bueno, como esta ponencia era agricultura a pequeña escala y lucha contra la despoblación, esta experiencia ha conseguido asentar en este pequeño pueblo a 7 familias, más otras 15 en los 20 kilómetros de alrededor, ¿no?, de Valbona. En la actualidad tienen 77 personas contratadas, de los que una parte son estas personas con capacidades diferentes. Más o menos 40 en Valbona, donde ellos transforman el vino y transforman el aceite, transforman las olivas. Tienen una bodega, ¿no?, donde hacen esto en Valbona, y más o menos en Valbona de las Monges tienen 24 personas trabajando y otras 30 aproximadamente en Cancalopa, en el proyecto este que os digo periurbano, ¿no?, de agricultura sostenible en el entorno de Barcelona. Tienen también una empresa de inserción en el que tratan de trabajar con personas migrantes, ¿no?, integrándoles pues, en diferentes proyectos, por ejemplo, en un nuevo proyecto que es crear una vinoteca en torno a la masía, ¿no?, de Cancalopa, que se sitúa en el Parque de Collserola, ¿no?, en el entorno de Barcelona. En total cultivan unas 20 hectáreas de viña en Valbona que han ido recuperando, y otras 20 hectáreas de olivo, ¿no?, de esta variedad que os digo, alberquina. En Cancalopa, 8 hectáreas, ¿no?, de viñedo. Y bueno, pues son capaces de producir unas 180.000 botellas de vino de muchísimas variedades, donde ellos dicen, no tenemos vino de autor, nuestros vinos es de autores, desde el que lo piensa hasta el último que coge un rampojo de las uvas de la viña, ¿no? Son vinos de autores. Unos vinos de calidad muy diferentes, entre el quiero destacar uno que le han puesto naltres, es decir, en catalán sería nosotros en castellano, ¿no? Nosotros y nosotras, la gente que crea la olivera. Estas 180.000 botellas de vino, la mayor parte es de producción propia, pero también tienen de pequeños productores de la comarca que así asientan un poco estos pequeños productores y les dan un precio justo por sus producciones agrícolas. También producen 15.000 litros de aceite aproximadamente. Comercializan en la zona, dentro de lo que llamamos la economía social y solidaria, en grupos de consumo, pero también exportan, ¿no? Es decir, tienen también esa visión de futuro. Pero sobre todo siguen practicando una agricultura sostenible y luchan contra el cambio climático y sobre todo apuestan por la permanencia de la población en el territorio, ¿no? No sé si queréis hacerme alguna pregunta sobre... Sí. Vale. ¿Te queda así? ¿Me quedan 5 minutos? Ah, nada. Casi 3. 3. Bueno, la otra experiencia... Enrollo. Bueno, la otra experiencia tiene que ver con el trabajo que realizamos en el CDR de Carrión de los Condes. Nuestro lema es sostener la vida en tierra de campos, que son inmensos campos de tierra, bastante áridos en algunas ocasiones, y nuestro planteamiento son 2 objetivos, cuidar de las personas y cuidar del territorio, ¿no? Cuidamos del territorio haciendo posible la soberanía alimentaria, peleando por la soberanía alimentaria, cuidando las semillas, rescatando sabores, fomentando la producción ecológica,
y también transitando hacia otros modelos de economía, ¿no? Por ejemplo, fomentando la producción local, apoyando la repoblación del medio rural, las finanzas éticas, la construcción sostenible, las energías renovables. Y dentro de esa apuesta, desde hace años, como os decía, ya voy a ir un poco rápido, nos planteamos que no hacíamos más que predicar, pero que teníamos que, para que la gente viese que era posible, que en nuestro territorio se podían crear modelos de desarrollo sostenibles a escala humana, decidimos poner en marcha un pequeño pueblo, un pequeño proyecto en un pueblo semideshabitado, solamente vivía una familia de forma permanente con 3 habitantes, al que nosotros llamábamos municipio de Amayuelas, municipio ecológico. Y esto entraría en el campo de la construcción de pequeñas utopías. Como veis, ahí tenéis el mapa del pueblo, es muy pequeñito. Y lo que hacíamos era, para que veáis alguno de los proyectos, pues recuperar todo el tema de la construcción sostenible, recuperar la ganadería avícola, sobre todo con la recuperación de especies, por ejemplo, de la negra castellana, ¿no?, que estaban ya en peligro de extinción, la producción de pan y dulces artesanos y ecológicos utilizando nuestro propio trigo que cultivábamos en nuestra tierra, ¿no?, nuestros propios cereales, o de productores locales cercanos, ¿no?, que producían ecológicamente. Potenciar la agricultura ecológica también en una huerta propia, rescatar los saberes de la gente a través de la creación de diferentes eventos y ferias de biodiversidad, donde los agricultores y agricultoras de la zona, sobre todo los más mayores, nos llevaban las variedades que habían cultivado a lo largo del tiempo, pero no solamente nos llevaban unas semillas, sino que también nos contaban cómo se cultivaban esas semillas, en qué espacios, en qué época del tiempo, cómo había que regarlas, ¿no? Es decir, era rescatar el conocimiento en torno a las semillas. También potenciamos la ganadería ecológica y pues todo aquello que tiene que ver con lo renovable, con lo sostenible, como las energías renovables aplicadas a todos los edificios que construimos de nuevo, ¿no? La energía solar, la eólica, la biomasa, no sé, la energía solar, como veis, para nuestras casas, pequeñas 10 nuevas casas bioclimáticas que construimos, la eólica en cada pequeño lugar, en un gallinero, en una huerta, en el lugar donde se cuidaban los cerdos, o la biomasa que nos servía para calentar nuestras casas porque todavía manteníamos el sistema de la gloria, ¿no? Es decir, recuperar la vida de un pequeño municipio. También, y como un ejemplo ya de agricultura sostenible, apoyando a un productor que cultivaba en esta finca, que se llama Las Barrializas, que solamente son 12 hectáreas de regadío, pero muy malas, de tierra muy mala, que producía ganado ovino, con 100 cabezas de ganado, y pollo ecológico, ¿no?, produciendo 1000 pollos ecológicos, aproximadamente 100 mensuales al año, y que demostraba que solamente con esto era posible mantener la vida de un agricultor, ¿no?, con criterios de sostenibilidad. Como ya se me ha acabado el tiempo, pero podéis preguntarme, nosotros pensamos que a pesar de todo, ¿no?, que a la vida le basta una leyenda para florecer y que hay que intentarlo y que en nuestras manos está que eso sea posible, ¿no? La segunda imagen es una imagen del campo, de cómo floreció en la época de pandemia, cuando el hombre no intervino, ¿no?, y todas las plantas resurgieron, ¿no? Y por último, me encanta esta frase, ¿no?, que dice que de Miguel Delibes, que dice que hemos destruido la cultura campesina, que tenía que ver mucho con la sostenibilidad, y no la hemos cambiado por nada, al menos por nada noble. Muchas gracias. Una pequeña historia intrascendente, pero en la olivera, entre otras cosas, además de aceite y vino, también hacen dulces, hacen unos barquillos. Y un día uno de los chicos que trabaja allí, pues por hacer la gracia, espachurró la masa de uno de los barquillos. No de uno, de varios. Lo metieron al horno, salieron con forma arrugada. O sea, es como un bolinche, una bola, pero sabía barquillo.
y la cosa ha tenido éxito de tal manera que ahora venden así. O sea, ahora se venden las cajas, están los barquillos, son unas... Se llaman bolas. los arrugados y son los que más se venden. Sí. O sea, que el tema de la creatividad sale pues donde uno me lo espera, ¿no? O sea, que está ahí. Ahora es un momento de intriga porque esperamos que Lucero se pueda hacer presente. Manifiéstate. Tendrá que conectarse por Zoom. Voy contando que es misionera de la Asociación Seglar Misioneros de Jesús, 40 años en la Amazonía peruana, en el vicariato de Yurimaguas, y lo demás te lo dejo a ti, Lucero. Si quieres presentarte un poco y decir unas palabras, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí. Más bien, gracias por la oportunidad a todos los que están en la sala. Y nada, decirles que soy misionera laica de la Asociación Misioneros de Jesús, porque somos un grupo que nació aquí en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas por el año 1983. Me vine a la Amazonía queriendo hacer una experiencia de 2 años y ya pasan más de 40 y todavía no pasan por los 2 años de experiencia, ¿no? Y entonces aquí estoy en la Amazonía. De profesión soy profesora. Estuve 10 años ejerciendo la docencia, pero luego dejé esta tarea para dedicarme explícitamente al acompañamiento a las comunidades, dadas las situaciones de pobreza, porque eso es lo que me enganchó aquí, no ver situaciones tan dramáticas que nunca en mi vida la había visto. No correspondo a una familia, ¿no? Que tiene muchas condiciones económicas, pero al menos no era mi experiencia de vivir la miseria, ¿no? Lo que veía en mis ojos y mi corazón era otra cosa. Y por eso me quedé aquí en la Amazonía y puedo, al paso de los años, tengo más de 40 años aquí en Amazonía, y sí puedo compartirles las experiencias que voy desarrollando y que me permiten comprometerme cada vez más y compartirles esta experiencia de agricultura, porque no soy agricultora, pero tengo que aprender, así como en un tiempo tuve que aprender temas de salud para poder ayudar a la gente a salvar vidas, porque nos morían en nuestro delante y no podíamos hacer otra cosa que solamente acompañar el momento, ¿no? Pero la vida te pone exigencias y aquí estamos. Entonces, en este tema de agricultura, es el tema de sistemas agroforestales, pero en ese analizar qué agricultura desarrollamos, son los sistemas diversificados de producción, ¿no? Donde la parcela tiene que producir muchas cosas en pequeños espacios, teniendo en cuenta qué cosa que la Amazonía es verde. Y para hacer la agricultura de todas maneras impacta, sea en pequeños espacios, grandes espacios, vas a impactar. Entonces nosotros, frente a esa situación de pobreza, porque aquí enfrentamos, ¿no? La pobreza, el hambre, la desnutrición, lo que les decía un tiempo, yo estaba en la pastoral de la salud, ahora estoy en la pastoral de la tierra, y luego los últimos años que ha venido la ocupación de los territorios desde las políticas del Estado, o gente que migra de la zona andina o de la costa peruana, teniendo en mente como que la Amazonía es tierra de nadie o hay mucha tierra es inacabable y que ¿no? Puedes ubicarte en el lugar que quieras y hacer lo que quieras. Pero la población de aquí, años tras años, sumidos en la pobreza, en el hambre, y sí era un tema que queríamos trabajarlo, y eso es lo que les voy a compartir ahora, ¿no? Como desde esta propuesta estamos ayudando, o estamos, no es que nos ayudamos, sino que ellos también nos ayudan a replantear temas que creo que son fundamentales, ¿no? Y que tendrían que convertirse en políticas, y empezando desde abajo, desde las políticas comunitarias, desde las comunidades, para avanzar a más adelante. Si pasamos a la siguiente lámina. Nosotros tenemos una Amazonía, ¿no? Así como ven, la foto es la última foto que he tomado, que he ido a San Lorenzo y atravesé en la avioneta, y tú ves todavía ese bosque en algunos sitios, no todos los sitios son así, están los ríos y está el bosque. La población desde siempre en esta zona ha vivido de la recolección, ¿no? Como ellos mismos dicen, somos de cultura bosquecina, vivimos de lo que da el bosque, de la flora, fauna y también de lo que dan los ríos. Ese es su alimento. Claro, como nos comentaba nuestra compañera, la que me ha antecedido, auxiliadora, como antes tenían una vida mejor y ahora qué está pasando, ¿no? Si supuestamente estamos más preparados, sin embargo, ¿qué está pasando? Porque la gente pasa mucha necesidad. Entonces,
este medio de subsistencia, porque en lugares tan lejanos de la zona rural de la Amazonía, era vivir ahí, estaba muy bien, o sea, no tenía mucho contacto hacia afuera y lo que tenían era suficiente, pero cada vez en la medida que ellos se acercan a este tipo de sociedad y este modelo que nosotros le presentamos o que nosotros vamos para allá, pues ahí ya cambia la historia, cambia la vida, porque ya se van generando algunas otras situaciones y para las cuales tiene que tener recursos para poder subsistir y sobrevivir y subsanar esas necesidades, ¿no? Como por ejemplo el tema de la educación. Antes les era suficiente su nivel primaria o simplemente media primaria y ya está, ¿no? O igual no era necesario ni estudiar porque se vive. Pero hoy en día es otra la lógica y los pueblos indígenas, y aunque no indígenas también, quieren que los chicos sigan estudiando, ¿no? Y puedan llegar a la ciudad y también hacerse de una profesión. Y eso implica una capacidad económica que a veces no se alcanza y muchos quedan en esa frustración de no poder acceder, ¿no? A esa necesidad, a ese servicio. Entonces, en este sentido, nosotros pensábamos cómo hacer que realmente la tierra fuera productiva, la tierra les dé, porque tierra tienen, ¿no? Algunos están en la parte que la califica el Estado como zonas aptas para la agricultura, otras que no son aptas para agricultura, son bosques de producción permanente, para producción forestal o de conservación, pero la gente donde se ha sentado tiene que desarrollar una agricultura y lo que trabajamos es que queremos responder a ese reto. Pasamos a la siguiente. ¿Qué estamos notando en estos últimos tiempos, no? Aunque no recién, ya hace buen tiempo se va dando que los bosques van disminuyendo, o sea, cuando uno va tomando nota de lo que te va contando la gente, la Amazonía siempre ha servido como el almacén, ¿no? Que te puede proveer de los recursos naturales. Han entrado madereros, han entrado petroleros, han entrado por el tema de la xiringa, por el caucho, han entrado por los animales silvestres, por sus pieles, por su carne, la pesca a gran escala, es decir, hay lugares mucho más devastados que otros. Hay lugares que todavía conservan una gran cantidad de bosque y hay otros que ya lo van perdiendo y porque también se encuentran cerca a las ciudades y van copiando un modelo que va echando mano cada vez más de los recursos naturales y sin embargo la población no ha mejorado su condición económica, ¿no? La población de las comunidades, la mayoría se dedica a la agricultura, ese sistema de agricultura migratoria, ¿no? Y ahora hago mi parcela, mi chacra, de un cuarto de hectárea, media hectárea, siembro plátano, yuca y me da la producción. La primera producción es buena porque, como usted ve en la foto, se quema la chacra. Entonces lo que queda son cenizas y claro, la primera producción es buena y la siguiente y más la siguiente ya es mínima. Entonces tiene que abandonar esa chacra y abrir otro trozo de bosque para hacer la siguiente chacra. Entonces la agricultura migratoria y luego deja recuperar ese terreno que ha trabajado por 5 o 10 años. En el poblador indígena o de la zona rural de aquí de la Amazonía son pequeños espacios, ¿no? No son grandes. Mientras que de un tiempo a esta parte se han incrementado las parcelas que traen la gente migrante, puede ser gente local también que ya piensa en grandes extensiones de cultivos, como también el empresariado, ¿no? Grandes extensiones de cacao, grandes extensiones de papaya, grandes extensiones de arroz y arrasa con todo, ¿no? Pero sigue el mismo sistema del pequeño agricultor, no es que no quema la quema bien, como alguno decía alguna vez. Esa chacra que ha hecho esa empresa de Palma tiene toda la chacra quemando y eso parece un infierno, ¿no? Y todo lo que se ha quemado. Hoy en día estamos atravesando aquí en la Amazonía peruana incendios forestales y realmente está arrasando con cantidad de bosques porque el clima está muy fuerte, muy caluroso, no llueve y entonces esto sigue, ¿no? Entonces, pero tiene que ver también con estos cambios que hemos generado en el territorio. Los ríos están muy bajos, a nosotros que nos toca navegar, y a mí sobre todo,
lo que hacíamos en 2, 3 horas lo hacemos en 5 o 7 horas. Entonces hay que tener esas previsiones con los costos que también van a más, porque todo tiene, ¿no?, sus consecuencias lógicas, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, que ya antes lo veíamos en menor magnitud, ahora ya lo vemos más grande, ¿no? Entonces, frente a esta situación de pobreza de la población, todas las necesidades no cubiertas y que por más que existan las instituciones que puedan acompañar o apoyar, no es suficiente. Entonces planteamos una alternativa de la pequeña agricultura, ¿no? Que en principio le llamamos agricultura bajo los sistemas agroforestales, pero analizando cómo va evolucionando esta propuesta, le llamamos en sistemas de producción diversificados, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Y ahí tenemos, ¿no? Es una propuesta en la cual primero tenemos que creer en las capacidades de la gente, ¿no? La gente tiene que hacer los cambios, no nosotros. Nosotros proponemos y desde esa propuesta se va trabajando y se va modificando de acuerdo a lo que va sucediendo en las comunidades, en el contexto, y junto con aquellos que nos ayudan a pensar, que son los promotores agroforestales, que es una formación integral. No es solamente el tema que tengan comida y dinero, no es solamente eso. Ellos tienen que tener las capacidades suficientes como para sostener su propuesta. Aparte de las capacitaciones que los damos, ellos hacen su investigación en la chacra, en la parcela. Si esta plantita la he sembrado, le pongo al lado tal o cual plantita o le pongo cierto abono, ¿qué resultados me da? Hago allá otra plantita, hacen sus investigaciones y sacan sus conclusiones. Y esto es lo interesante porque ya hablamos de gente que investiga y que habla con conocimiento de causa, cómo se desenvuelve, ¿no?, las plantas y todo lo que le puedan agregar en la parcela. Entonces, estos promotores agroforestales se les capacita para que puedan acompañar a las familias que se van integrando a la propuesta en sus respectivas comunidades. Y es lento el proceso, no es que uno llega ¿no?, con la propuesta y todos se suman. Puede ser que todos se sumen pensando que va a haber regalos o cosas que se va a dar. Nosotros ya hemos descartado esa situación, damos lo mínimo, sobre todo conocimiento. En la medida que va viéndose cómo va la propuesta, ya a veces sí apoyamos con una pequeña herramienta, alguna semilla, porque la idea es que empecemos a ver el territorio como una gran riqueza y que tiene una serie de bondades, y que no somos tan pobres como nos lo han pintado, ¿no? Porque eso genera una dependencia y todo se espera de fuera y ahí nos tienen amarrados y eso hay que liberar. Entonces nosotros trabajamos para que ellos vean su territorio, vean con otros ojos su territorio y realmente puedan desarrollar al máximo la tierra que tienen y que puedan tener lo que ellos desean, ¿no? La otra propuesta con los promotores agroforestales es que en Amazonía se piensa que se tiene que tener grandes extensiones de terreno, porque cuando yo llegué aquí a la selva, preguntaba a la familia, yo tengo 40, 50 hectáreas, 100 hectáreas, y yo decía, uy, esa gente nada en dinero. Y resulta que nada. Tenía una pequeña parcelita con plátano, con yuca y arroz, que era lo que sacaban a la ciudad, o la temporada de maíz sacaban a la ciudad para vender, y recibían el dinero y no les cubría ni siquiera lo que habían invertido, ¿no? Y seguía la cadena de pobreza. Entonces lo que queremos es que, y claro, así se van degradando los suelos y te van quedando suelos degradados, ¿no? Y se sigue arrasando con más bosque primario, porque claro, el bosque primario tiene mucho más nutrientes para la producción, pero le cortas, lo quemas y otra vez degradas. Entonces hay que trabajar de otra manera. Y entonces planteamos el que la experiencia la empiece en un pequeño espacio. El que quiere un cuarto de hectárea, otro en media hectárea, pero hagan la experiencia, ¿no? Hay zonas como la parte de Alto Amazonas, la parte de Yurimaguas, que son mucho más agricultores, y empiezan en media hectárea como mínimo y de ahí 1 hectárea, ¿no? En la otra zona indígena, en la que hemos entrado a raíz del derrame de petróleo, la mayoría, ahora ya va pasando a media hectárea, pero empezaron con un cuarto de hectárea. Y la idea es que se levante esa propuesta de que en pequeños espacios se puede producir lo suficiente y que tenemos que preservar los bosques para el bien de los que estamos viviendo en la zona, como también para los demás. Porque a este ritmo de desbosque, todos lo estamos sufriendo y estamos viviendo los impactos, ¿no?
Entonces vemos en la propuesta que sigue, con las parcelas diversificadas, tienen cultivos de corto, de mediano y largo plazo. Entonces, y la otra cosa es que en los pobres uno no puede dilatar los tiempos, es decir, alargar los plazos para resultados. O sea, la pobreza duele, la pobreza te dobla, la pobreza te tiene como que no crees ni en ti mismo y aquí tiene que ser una propuesta que empecemos a creer en nosotros mismos. Y por eso el esfuerzo de encontrar prácticas que te lleven a resultados más próximos, ¿no? Y por eso las parcelas diversificadas, claro, mucha gente se ríe porque corresponde a otras prácticas, ¿no? Y los que se asumen este reto son pocos, pero cada vez va incrementándose porque ya ven resultados, ¿no? Entonces ahí pueden, en una parcela diversificada, pueden sembrar, ¿no? Sus plantas de cultivo a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, muchos apuestan por el cacao, y ahora que ha caído el mercado africano, entonces aquí ha subido, es una, ¿no? Una cosa que nadie se lo esperaba, el precio, entonces muchos dicen, ¿por qué no hice mi chacra antes? ¿No? Les ha animado más, pero muchos desde mucho antes estaban ya llevando el cacao y sí les va generando un ingreso periódico, ¿no? En la medida que cosechan, pero también pueden sembrar frutales, pueden sembrar árboles maderables y en los intermedios está el plátano, la yuca, las hortalizas, es decir, en pequeños espacios tienen de todo, tienen para comer, tienen para vender y en todo tiempo. Esas son las parcelas diversificadas. Y antes de empezarla, hacen su diseño de parcela, ¿no? Hacen su cuadrito, su papelito y van dibujando cómo quieren su parcela, es decir, visionar su futuro, porque de eso van a vivir. Y para que no estemos como adivinando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer cada vez, sino lo diseñan, lo piensan bien en la familia y se proyecta, ¿no? Se trabaja mucho con las familias y ¿por qué? Porque normalmente correspondemos a comunidades donde el varón es el que asume estas tareas de capacitación, de responsabilidades comunitarias y se deja de lado la participación de la mujer, ¿no? Siempre relegada a las cosas de casa. Entonces, en la propuesta hemos ido invitándoles a que participe la mujer, porque ya nos había pasado que parcelas muy hermosas, el esposo viajaba y la parcela decaía, y la familia otra vez sumida en la miseria. Entonces, por eso es que hemos invitado a que toda la familia participe y es una belleza. Es una belleza porque así hay un trabajo mucho más compartido, una relación mucho más armoniosa, otros temas para conversar, y otros sueños ¿no? que pueden visionar juntos como familia, ¿no? Y han posicionado y ha entrado muy clarito que se tiene que recuperar y manejar los suelos adecuadamente y se les enseña a hacer los abonos, todos los biofertilizantes, todo desde lo que hay en la zona para no generar la dependencia, porque siempre yo escuchaba la tecnología de punta, sí, pues bien clavados se quedaban porque se iba el proyecto y se quedaban bien varados. Entonces, la propuesta es que la gente, aunque nos vayamos y ambos nos extrañemos, los del equipo del proyecto más ellos, pero digamos la vida continúa y aquí seguimos y que ellos sigan desarrollando a más la propuesta, ¿no? Y eso lo vemos que va bien. Pasamos a la siguiente lámina. Y tenemos también, ¿no? Que eso ya lo que les decía, la producción, una buena producción en pequeños espacios, en la participación de los miembros de la familia, y luego lo que estamos también trabajando es el tema de la asociatividad, que el equipo de familias de cada comunidad trabaje ayudándose recíprocamente. Existía el sistema del choba-choba, pero lo han ido olvidando, pues, o sea, los que venimos de fuera a veces, ¿no? Les metemos otras ideas y ellos son copia porque para ser mejor aceptados, entonces van relegando. Entonces aquí se trata de que realmente empiecen a recuperar esos sistemas valiosos, importantes que tenían en la zona. Entonces hay comunidades que van desarrollando el choba choba y realmente genial, porque lo que puede hacer una sola familia en un día no es mucho, pero si lo hace entre las 4, 5, 6 familias, es que avanza un montón y entonces sí van viendo los resultados. Entonces esto queremos que se universalice, ¿no? Que sea algo cotidiano y yo creo que vamos, ¿no? A que esa producción, ese trabajo les vaya mejor, ¿no? Y luego también trabajamos a que esto se convierta en una política comunitaria, que sea un acuerdo comunitario donde todas las familias tengan una agricultura de este nivel para que a nadie le falte la comida. Nos decía un Apu, yo
apuesto por este tipo de agricultura para que mi gente no pase hambre. Ninguna familia tiene que pasar hambre, ninguna familia no le tiene que faltar su platita, su economía. Y si lo hace, si le falta, seguro que va a robar, entonces ahí que le tenemos que sancionar. Entonces, desde esa línea te ayuda a pensar que sí lo tenemos que hacer que se convierta en una política comunitaria donde también hablamos de los gobiernos comunales, porque a veces las autoridades comunales se consideran poca cosa, ¿no? Somos pobre gente y nada, ¿no? Tienen que proponer porque de lo que vemos nosotros, y ellos lo experimentan, los pobres están ahí. Y quien los ve es su autoridad comunal. Por lo tanto, tienen que tener una posición frente a este tema, ¿no? De la pobreza, cómo contrarrestar la pobreza y tienen que implementar políticas que les ayude a levantar, ¿no? A su gente y tierra tienen. Solamente falta este conocimiento y que todos se vayan adhiriendo a esa propuesta. Pasamos a la siguiente. Bueno, y decimos que es sostenible, ¿por qué? Porque ya lo que vemos en algunos en mejor posición, otros un poquito menos, pero ahí en ese camino vamos, ¿no? Garantiza alimentos, economía, capacidades de todos los miembros de la familia. Y si son los miembros de familia, si sean 4 familias, 5 familias, ya tenemos un cierto sector de la población, de la comunidad, que ya tiene un discurso frente a un tema. La agricultura vista como una oportunidad buena para desarrollar, no la agricultura como se tiene vista desde las comunidades como que hay que desecharla de la vida, hay que irnos a la ciudad para ser mejor, para tener mejores posibilidades. No, la agricultura es una oportunidad grande para desarrollar, ¿no? También el tema de la mujer que mucho hablamos, ¿no? Quizás no siempre las vamos a ver echando grandes discursos, pero sí ayudándose recíprocamente con el varón, porque eso es lo que le vemos, ¿no? Que juntos están pensando en la parcela, juntos se ayudan. Si uno va a la capacitación, el otro se queda mirando la chacra, si uno se va a la feria, el otro va haciendo lo otro, es decir, ya se ayuda, se complementan y junto con los hijos, ¿no? Y entonces las mujeres ya están, algunas están asumiendo un rol de llevar como promotora agroforestal la comunidad, otras actúan ya como lideresas en otros temas también en la comunidad, surgidas desde este trabajo de la agricultura, ¿no? Luego también es sostenible porque los niños ven esa oportunidad de vivir bien, ¿no? Yo hace algunos años atrás preguntaba a niños, era una sala de 60 y 58 me dijeron que no querían ser agricultores porque eso era miseria, pobreza, ignorancia, de todas las barbaridades. Y desde niños, eran niños de 9 a 12 años, ¿no? Tener esa experiencia dura, hasta yo la rechazo, ¿no? Entonces, para mí me quedó muy marcada la respuesta de los niños y entonces dije para mí, la agricultura tiene que ser presentada de otra manera. Y esta es la propuesta cuando veo a los niños manejando la agricultura de manera técnica, ayudando a sus padres, es una maravilla, ¿no? Por el tema de la asociatividad, también es sostenible, por ese tema de que la gente puede ver a corto plazo los resultados, ¿no? Por el uso de los abonos, el uso de las coberturas, el reconocimiento del valor que tienen sus plantas nativas para ponerlo de patrón ¿no? en los cultivos y luego hacer los injertos y tiene una buena producción a corto plazo, es genial, ¿no? Entonces hay estas experiencias, eso de hacerlo como política pública a nivel comunitario primero. Luego hemos visto, por ejemplo, en el tema en la pandemia, la zona rural ayudando a la ciudad. En mi vida me había pensado y me había imaginado que la zona rural podía ayudar a la ciudad, cuando siempre se pensaba la ciudad ayudando a las comunidades rurales. Aquí fue a la inversa. Gente que me decía, hermana, hemos dicho para tal día vamos a salir, todavía no hemos llenado la canoa que va a llevar los productos, espéranos un día más y la llenamos porque la gente necesita. Realmente esa solidaridad fue una lección muy bonita. Y luego ahora también en estos tiempos de crisis climática, acabo de estar en campo y he escrito en el WhatsApp que nos une a aquellos que te acceden ya a WhatsApp, porque hasta eso ya hay posibilidad de comprarse un teléfono mucho más moderno y poder comunicarnos, ¿no? Les preguntaba si no estaban afectando los cultivos porque el calor es intenso, no llueve, y me han dicho que sí, la producción sigue, uno, porque tienen ese sistema escalonado, ¿no? Las plantas medianas, ¿no? De mediano tamaño y los árboles grandes, y luego el uso de las coberturas, todo el tema de la biomasa, dice, no te preocupes que todo va bien. Y digo, yo no me tengo que preocupar porque las cosas buenas se muestran por sí mismas en los tiempos críticos y creo que eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Y eso nosotros como conclusiones ayuda a mitigar el cambio climático, ¿no? Ahora. Entonces yo creo que
¿Cuántos minutos me quedan? 0 minutos, seguro. Ya nos hemos pasado. Gracias. Bueno, ya hemos terminado. Solamente agradecer, porque en este reto han estado instituciones. Nos quedamos ¿no? con que todo va bien. Ha sido tu última frase. Todo está yendo bien, ¿verdad? Incluso con la sequía. O sea, dentro de lo que experimentamos, o sea, mirar lo feo, creo que no soy de las noticias, pero que sí supone unos esfuerzos y que la gente está teniendo experiencias positivas. Eso es lo que les quiero transmitir, que sí es un esfuerzo, porque hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar esa lógica como nos la presenta este modelo, ¿no? Que además Aparecida nos dice, hay que crear un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Alternativo, sostenible, viable para los pobres. Pues eso es lo que estamos creando y es lo que les digo, que está bien porque está dando respuesta y cuando, ¿no?, nos dice, he ahuyentado la pobreza, aunque te lo diga uno, ya está experimentando una cosa distinta y eso hay que replicarlo para que se haga, que se multiplique, ¿no? Es pequeñito, pero eso no, que eso les quería compartir. Es precioso. Si te puedes quedar, porque me imagino que habrá preguntas, entonces si te puedes quedar será estupendo también. Vamos a seguir con, como decíamos, el tercer aporte de esta tarde viene del lado de la ciencia, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque a veces parece como que lo podamos resolver todo por otro lado y sin embargo yo creo que podemos recibir mucha luz y nuevas intuiciones y creatividad. Mari Carmen Molina es doctora en Biología, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, pertenece al grupo de investigación de alto rendimiento del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos. Su línea de investigación se centra en las interacciones suelo-planta-microorganismos y sus implicaciones en la adaptación a estrés por contaminación. Ha publicado numerosos artículos, trabajos. Bueno, yo creo que lo más interesante es escucharla y que nos lo explique. Pues muy bien, muchas gracias a todas las instituciones que han permitido este Ágora de Encuentro. La verdad que lo estoy disfrutando, me encanta escuchar a mis compañeras y sus experiencias y yo quisiera también compartir un poquito la mía. José Ignacio y yo no nos conocíamos hasta este momento y en menos de 1 minuto y medio hemos llegado a un punto de intimidad en el que yo he comprobado que sus gafas funcionan mucho mejor que las mías. Y como él es un buen jesuita y yo tengo bastante morro, pues me las va a prestar. Además me ha dicho que me quedan bien incluso. Bueno, muy bien. Entonces, pero vamos, muchísimo mejor. Lo veo fantástico. Me gustaría compartirles esta presentación. Si me dejas, Ausi, el fenómeno. Esta presentación que tiene este título un poco rimbombante, Investigación para la agroecología, el modelo de la agricultura microbiana. Y podía perfectamente llamarse Volviendo las raíces o quizás volviéndolas a las bacterias a las raíces. Bueno, esta imagen de estrella rutilante que tienen ahí nos la presentó el profesor Eduardo Agosta el primer día del seminario para mostrarnos los 9 límites planetarios, de los cuales ya hemos superado 6, como nos decía, y justo los 6 tienen que ver con la agricultura. La agricultura nos preocupa porque de la agricultura vivimos, nos ha preocupado siempre y bueno, me van a permitir que haga un poquito de historia sobre la agricultura y de paso le cuento un poquito mi vida. En 1970 comienza una cosa que llamamos Revolución Verde. La idea era, así tal cual, acabar con el hambre en el mundo. Y lo íbamos a hacer gracias a la ciencia, a la genética sobre todo. Entonces yo era estudiante de 4º año de carrera y aquello me entusiasmó. Dije, qué bien, lo vamos a conseguir realmente, ¿no? Consistía en seleccionar las mejores variedades, las más productivas, eran razas puras, por tanto eran muy buenas en algunas cosas y peores en otras, como casi todo lo puro. Y, por ejemplo, eran malas defendiéndose de los parásitos y de las enfermedades. Y además tenían bastantes requerimientos nutricionales.
por lo cual había que añadir una cosa que llamamos pesticidas y había que añadir nutrientes en forma de sales inorgánicas. Supongo que los estudiantes que están por aquí igual me siguen mejor en esa línea. Claro, bueno, vale, porque como entonces ya habíamos conseguido pasar el nitrógeno atmosférico a sales inorgánicas, fenomenal. Los pesticidas era cuestión de los químicos que estaban en la idea y eso sí necesitábamos riego, pero para eso ya estaba la tecnología que nos iba a echar una mano. Con lo cual casi teníamos el problema resuelto. Yo incluso debo de decir que el primer artículo que publiqué lo publiqué ahí, siendo estudiante y en relación con esta revolución verde que a mí tanto me entusiasmaba, a mí y a medio mundo. Y no era baladí la cosa, porque Norman Bowland, que fue el promotor de la Revolución Verde, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970 por este invento. O sea, poca broma con esto. No vamos a hacer un juicio de valor, sino que vamos a tratar de aprender, ¿verdad? En la gráfica de la derecha, si se fijan, lo que estamos viendo es los millones de personas que sufren hambre. Con la Revolución Verde conseguimos reducirlo bastante, ¿vale? Y la cosa iba bastante bien hasta que por ahí, por 1995, algo pasó, porque aunque seguía produciéndose a todo lo que daba cereal en el mundo, como pueden ver ahí mismo, pues resulta que empezó a crecer también el hambre, la desnutrición, la subalimentación. El programa mundial de alimentación de la ONU saltaba todas las alarmas en el año 2009, indicando que teníamos una hambruna no vista en la historia más reciente. Y bueno, nos pusimos a la obra y lo hemos bajado, pero claro, estamos hablando de 800 millones de personas que pasan hambre, ¿no? Es decir, parece que la Revolución Verde no consiguió el objetivo y desde luego en los objetivos de desarrollo sostenible tiene pinta de que tampoco lo va a conseguir. Bueno, en este proceso evolutivo que la agricultura siguió y que desde luego ha sido la madre de la agricultura agroindustrial tal y como lo conocemos, pues hemos perdido bastante en el proceso. Hemos simplificado bastante los sistemas, una imagen ahí, perdón, ahí. Aquí podemos ver un ecosistema complejo donde materia y energía permanecen prácticamente constantes en el sistema y se nutre de sí misma, mientras que este es un sistema mucho más simplificado, una economía lineal donde sale lo que nos comemos, no queda materia orgánica que reponga el suelo y, por cierto, hay que añadírselo de manera externa a través de los fertilizantes inorgánicos. Esto tiene algunas complicaciones adicionales como las que ven en pantalla. Las sales inorgánicas son arrastradas por las lluvias, van a parar al mar. Las sales inorgánicas son nutrientes que a los fito y a los zooplánctons les vuelve locos, crecen como sin control y hacen que el oxígeno de la laguna o del mar desaparezca muy rápidamente. Es un fenómeno que llamamos de eutrofización y lo que pasa es que los peces que han desarrollado sus mecanismos, pero lo tienen difícil, para extraer el oxígeno les cuesta muchísimo porque el oxígeno disuelto en el agua se reduce y entonces tenemos esas imágenes que seguro que han visto en los periódicos. Esto es el resultado de los fertilizantes llevados al mar. A nuestros estudiantes les cuesta mucho entender esto, pero seguro que ustedes lo entienden rápido. El agua, cuando se disuelve en sales, genera interacciones con las sales que hacen que su libre movimiento hacia las plantas se reduzca considerablemente. Por eso no podemos regar con agua del mar, desgraciadamente. Y resulta que los fertilizantes inorgánicos son sales. Es decir, si nos inflamos a echar fertilizantes, lo que hacemos es secar la tierra, lo convertimos en un secarral donde, aunque haya agua, no hay agua disponible. Es esta paradoja de la cantidad y la disponibilidad de agua real, lo que llamamos agua verde. Así que los fertilizantes inorgánicos por ahí funcionan mal. Tenemos que inventar algo para resolver esto. Nos contaba Auxiliadora también el problema que hay con los pesticidas, que no es baladí tampoco.
algunas experiencias nos daba ella, y aquí les muestro un trabajo que se hizo el año pasado con estudiantes de diferentes provincias de España, donde se analizaba en su orina restos de un determinado pesticida, que es un fungicida. Bueno, pues aquellos chavales que tenían estos pesticidas en la orina, resulta que habían adelantado su desarrollo, el segundo estadio de desarrollo de la pubertad. Es decir, iban adelantados con respecto a aquellos compañeros que no presentaban estos restos en orina. Y ahí podíamos desarrollar la cosa, pero lo vamos a dejar ahí, simplemente matices o líneas, ¿no?, que quería compartir con ustedes. Desde la ciencia básica, que es esta que, como todo el mundo sabe, no sirve para nada, pues empezamos a pensar, vamos a ver qué es lo que o cómo las plantas resuelven este tipo de problemas. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que cooperar entre los organismos vivos es una buena solución. Normalmente suele servir. Y bueno, la imagen que tienen ahí es una imagen muy antigua donde se comprobaba que las bolitas que aparecían o cuando aparecían bolitas en la raíz, el bicho crecía más rápidamente, y cuando no aparecía bolitas, más despacio, ¿no? Ahora ya sabemos que esos se llaman nódulos y que es una interacción con bacterias que ayudan en la fijación del nitrógeno. Y como esas, ahora sabemos que muchas, como por ejemplo las bacterias sintetizan hormonas que ayudan a que las plantas crezcan, favorecen la solubilización de los minerales en el suelo o de las sales como las sales de potasio, tienen una actividad antimicrobiana, antifúngica interesante, y si ellas lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Esto es lo que se ha llamado soluciones basadas en la naturaleza. Si ustedes se meten en cualquier buscador, o los estudiantes hacéis este ejercicio de meter en el buscador la palabra bacteria y agricultura sostenible, veréis que se dispara la producción científica porque está dando muy buenos resultados. En este devenir de la agricultura, donde conseguíamos una producción muy alta, nos dimos cuenta que las bacterias y los hongos estaban como molestando porque generaban muchas enfermedades. Había que echarle fitopatógenos, en fin, las bacterias lo mejor era eliminarlas, lo mejor era lavarlas, hacer los protocolos correspondientes, pero no nos dimos cuenta que eliminando las bacterias patógenas eliminábamos también las bacterias simbióticas que ayudaban a las plantas a recuperarse frente a situaciones de estrés, por ejemplo. Así que desde nuestro grupo de investigación lo que tratamos de hacer es recuperar lo perdido. Por eso les decía devolver las bacterias a las raíces. Una investigadora de nuestro grupo y su equipo decidieron buscar las bacterias que los parentales silvestres de Lupinus podían tener en campo. Lupinus es el altramuz, que lo utilizamos en el consumo humano, pero también en la alimentación del ganado, como saben. Bueno, pues cuando extrajeron las bacterias de las plantas silvestres, estas que crecen en el campo, pues, y las analizaron, las que se dejan cultivar, que son pocas, y vieron sus características, comprobaron que algunas tenían características propias de lo que llamamos bacterias promotoras del crecimiento. Así que hicieron ese experimento que tienen en pantalla. Esos son dos plantas de Lupinus en una tierra normal, sin aditivos, la misma tierra, de hecho, una no tiene más nutrientes que la otra. La única diferencia es que ha sido inoculada la de la izquierda con esta bacteria y la de la derecha sin la bacteria. Y como ven, la capacidad de crecimiento y de desarrollo es mucho mayor en el caso de la inoculada. ¿Inocular es difícil? No, el inocular es la cosa más sencilla que se pueden imaginar. Basta con esperar a que la semilla germine y con una pipeta Pasteur pues acercas una pequeña cantidad de la bacteria que está resuspendida en agua o en tampón, y luego lo demás, el resto lo hace la planta, porque las bacterias entran por la raíz o por los pelos radiculares, ahí las pueden ver con una atención especial, y empiezan a hacer su trabajo cuando son beneficiosas, claro. Si son malas, pues tenemos un problema, pero si son buenas, la verdad que merece la pena. La planta, como han visto, lo agradece. Ese es otro ejemplo, es un trabajo de ayer, del 2024, en donde se inocula dos tipos de bacteria. En la parte de la izquierda se ve el desarrollo de la plántula, y si se fijan, las radículas también están más desarrolladas
en estos dos casos, que es con la bacteria presente, cuando dejamos a la planta crecer, pues bueno, ahí tienen las imágenes. No he querido traer aquí mucha gráfica, pero me pueden creer que las diferencias entre estas que tienen la bacteria y esta que no lo tiene son estadísticamente significativas. Un apunte para los estudiantes que están en la sala. Y además, estas mismas bacterias resulta que ayudan a la planta frente a concentraciones de cloruro sódico más altas, como se puede ver ahí. Es decir, son potenciales bacterias que nos pueden ayudar con el cambio climático y con la sequía. Que dado como está el tema, no deja de ser interesante. Las bacterias también, no solo estas, están ayudando a que la planta crezca, a que la planta produzca más y que la planta pueda tener una mayor resiliencia frente a una situación de estrés hídrica, sino que hay algunas, a veces todo lo hace la misma, es así de generoso, que ataca a los patógenos fúngicos, como estas que tienen ahí en pantalla. Este es un trabajo nuestro y eso es un cultivo que llamamos dual, donde la línea que tienen ahí es de la bacteria y ahí abajo está Fusarium, que es un patógeno potencial. Fíjense que cuando la bacteria está presente, el pobre ni se mueve. O sea, llega donde la bacteria y hasta aquí llegó la ría. Mientras que en el control el crecimiento es, valga la redundancia, incontrolado. A veces la relación es tan particular y puede llegar a tal matiz que en ese caso, por ejemplo, si se fijan, pueden ver perfectamente la línea, ¿verdad?, que es donde está creciendo la bacteria. Él la está molestando bastante, no la deja crecer mucho, pero al microscopio se ve bien. Fíjense que después de la línea el hongo sigue creciendo, pero ya no aparece este círculo marrón que tienen ahí. Ese círculo marrón que tienen ahí son los esporangios, donde se producen las esporas. Es decir, ella, de alguna manera, permite que el hongo crezca, pero que no se reproduzca. Lo cual no deja de ser impactante. A mí, por lo menos, por más que lo describo, siempre me sigue impactando. Aquí el hongo se ha cabreado un poco y no me dejas, pero entonces empiezo a producir clamidosporas, que son unas esporas de resistencia. Eso oscuro que ven ahí es que el hongo se defiende del alga y dice, no me dejas crecer, pero te voy a dejar ahí todas mis esporas, porque ya te morirás y podré pasar. Es esta lucha por la vida, entre la vida y la muerte, y siempre está presente. Otras bacterias no hacen nada como la que tienen ahí, que como ven no hay diferencias significativas con el control. También las bacterias nos pueden ayudar a limpiar nuestros suelos y a limpiar nuestra agua o a conseguir que los compuestos o los contaminantes no entren dentro de las plantas. Eso es una distribución, los puntos rojos que ven es la distribución de arsénico en el mundo, ¿no? Hay puntos calientes como Pakistán, la India, España también, por cierto, y toda la costa oeste del continente americano. Millones de personas se ven expuestas a concentraciones superiores a 300 miligramos litro que están por encima de lo permitido por la Agencia de Protección Ambiental, tanto europea como estadounidense. Normalmente se consume con el agua. Esas manos que ven ahí, no se fijen en la de la derecha, que tienen manchas de henna por sus dibujos. La de la izquierda está así de negra debido al arsénico. Y el arsénico es un cancerígeno muy potente, así que mucha gente muere consecuencia del arsénico. El agravante es que el arroz, que está en la base de la alimentación de muchas personas, es una planta que acumula mucho arsénico. Y entonces tenemos un problema ahí nutricional importante en el que yo creo que podemos ayudar. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a la investigación básica, estas cosas que hacen los botánicos que a nadie le importa, y que es esta planta que tienen ahí. Esa planta es capaz de crecer en unos suelos que tienen 300 miligramos por kilo de suelo de arsénico. Eso es capaz de matar a un caballo y, sin embargo, esa planta crece estupendamente bien con esas flores tan estupendas. Eso lo llaman botón azul y el nombre es el de Hassione montana. Nos fuimos al campo, recogimos Hassione montana, extrajimos las bacterias que viven en su interior, las que se dejaron, que no son muchas. Digo esto porque realmente este trabajo es laborioso y difícil. Y lo que hicimos es decir, pues vamos a ver, con las que se dejaron, como les digo, analizamos sus capacidades y algunas de ellas eran capaces de crecer a 300 milimolar de cloruro de sulfato de arsénico.
Eso son cucharadas soperas que había que añadir al medio de cultivo. No nos daba el presupuesto para darle de comer a las criaturas. Una barbaridad. Y sin embargo no es que pudieran crecer, es que les molaba. Porque resulta que estas criaturas, no, así como ustedes respiran oxígeno igual que yo, pues ellas respiran arsenato y lo transforman en arsenito. Les gusta, les viene bien. Y dijimos, caramba, pues a lo mejor resulta que estas son las responsables de que las otras estén tan retutuías ahí justo al lado de la mina de arsénico, donde no crece nada. Hicimos un experimento en el que pusimos una planta modelo a unas concentraciones de arsénico poco recomendables y, como ven, pues el desarrollo era escaso. Los sistemas radiculares son muy pobres y la biomasa que se puede observar es muy raquítica. Cuando, sin embargo, habíamos estas plantas, les habíamos inoculado esta bacteria, que se llama, por cierto, Acinetobacter radioresistens, tiene este nombre porque además resiste lo que le echen, pues lo que encontrábamos era algo así. A mí me entusiasmó tanto que incluso hice camisetas y se las repartí a mis alumnos. Porque es impresionante lo que consiguen los organismos vivos cuando se llevan bien y colaboran. Igual podíamos aprender un poco de esto. ¿En qué nivel está esta investigación? Pues no está a nivel de laboratorio, esto ya se lleva a campo. Y ya muchas semillas llevan estas bacterias o estos hongos que son colaboradores y que benefician a las plantas. Y a mí me da mucha alegría que podamos seguir investigando, en este caso yendo un poco hacia atrás y no hacia adelante, recuperando lo que hemos perdido en el proceso de selección artificial y devolviéndole a cada uno lo que le pertenece. Ahí hemos como hecho un divorcio. Claro, no sabíamos, ¿verdad? Ahora ya sí lo sabemos. Y esto nos puede ayudar bastante. La cuestión es qué hacemos con esto. Y esto ya no es un discurso científico, sino ético. Porque si vamos a hacer lo mismo que con la Revolución Verde, si vamos a, como decía mi abuela, los mismos perros con distintos collares, mal asunto. Vale, cogemos bacterias, las añadimos a campo, ya no tenemos que echar nutrientes, pues bueno, eso que nos ahorramos. Seguimos produciendo mogollón, esto lo pasamos al norte global, el sur global ni está ni se le espera y no hemos resuelto nada, sino que lo que hemos hecho ha sido dar un giro a la perversidad, de alguna manera. En un contexto como este me parecía, por supuesto la reflexión la podemos guiar por diferentes caminos, pero en un contexto como en el que estamos y con el tiempo de la creación en ciernes, me ha parecido interesante traer a colación un artículo de la Laudato Si que precisamente nos llama la atención sobre qué medidas tenemos que tomar. Porque la ciencia puede trabajar mucho, la tecnología puede ayudar bastante y, sin embargo, podemos seguir sumidos en la misma tragedia. Dice el Papa Francisco, de todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicara nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detenerse un poco en la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes que sea tarde. Sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y devoran más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo y aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Decía Benedicto XVI que es necesario que las sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos de consumo, comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía y mejorando las condiciones en su uso. En otras palabras, y como decía muy brevemente el profesor Félix Revilla, que está aquí también en la sala, hay que entrar por ahí, es que hay que entrar por ahí, no queda otra. Muchas gracias.
Habrán notado la agudeza visual que generan mis gafas prestadas. Ha podido leer toda la transparencia desde aquí. Bueno, en algún momento se nos fue de las manos, como las buenas sesiones. Yo creo que no hay que tener ninguna preocupación porque lo que hemos escuchado ha sido tan bueno que no pasa nada. Y entonces yo les propongo un tiempito de preguntas, pero tienen que ser tac-tac, o sea, súper precisas y tratar todos de responder. Y esto es lo que nos puede ayudar a apropiarnos también de este tiempo. Entonces, si alguien quiere, por favor, hay un micrófono. ¿Los fertilizantes son cancerígenos para nosotros? Tienes que hablar, si no, no te escuchan. ¿Los fertilizantes son cancerígenos para nosotros? Pues hasta donde yo sé, no, porque son sales. De hecho, son nutrientes. Los fertilizantes se descomponen en un medio soluble y de manera que el fósforo, que es un nutriente, se incorpora a través de la raíz, el nitrógeno, que es un nutriente, se incorpora a través de la raíz, el calcio, el potasio, etcétera, etcétera, y lo que hacen es dar un soporte nutricional a la planta, que lo requiere como oligoelementos para su desarrollo. De hecho, si hiciéramos un time course, una valoración del crecimiento en función de la concentración de los nutrientes, cuanto mayor es la cantidad de los nutrientes, mayor es el crecimiento, hasta que llegas a un punto en el que si echas más nutrientes disminuye el crecimiento, pero normalmente suele ser por interacciones o por daños colaterales de metabolismos de rutas metabólicas que se cruzan, pero no porque se produzca un daño celular. Entonces solo contaminan las aguas subterráneas y luego, en definitiva, el mar. Esa es la gran pega que tiene. Dos cosas fundamentales. Una es esa, la contaminación que genera en las aguas subterráneas, o tres, la contaminación que genera en las aguas subterráneas, los procesos de eutrofización que genera en las lagunas y la desertificación que provoca en los suelos, porque el agua, las moléculas de agua interactúan con las sales, así como interactúan también con las partículas del suelo, y por eso los suelos arcillosos, por ejemplo, retienen más agua que los arenosos, pues interactúan con las sales. Cuanta más sal hay, menos agua útil para la planta existe. Se reduce lo que llamamos agua verde. A lo mejor si hubiera preguntado por los pesticidas, la respuesta era otra, pero sí, ha preguntado muy bien por los historia. fertilizantes, ha salido bien. Creo que hay una pregunta en el fondo. Perdón. Las bacterias que viven en las plantas... ¿Te puedes presentar? ¿Quieres? Vale. Bueno, yo soy Guillermo, que soy colegial del Pío 12. Las bacterias que conviven con las plantas que has mencionado, que resisten los suelos plagados de arsénico, ¿podrían insertarse en algún tipo de vegetales como zanahorias, vegetales para consumo humano, para poder plantarlas en suelos menos fértiles? Qué buena pregunta, Guillermo. Gracias. Sí, definitivamente. Y de hecho, bueno, no me quería alargar, pero ahora que me preguntas, pues me alargo. Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, hay algunas bacterias que sabemos que lo que hacen es impedir que el arsénico entre. El arsénico y el fósforo comparten el mismo transportador de membrana, de manera que si entra fósforo, entra arsénico. Y eso es difícil de controlar. Pero hay bacterias que lo que hacen es evitar que el arsénico entre dentro de la planta porque generan interacciones con los metales del suelo y esto hace que el arsénico deje de ser soluble y no entre, por ejemplo. Así que esas bacterias impiden, por ejemplo, que el arsénico entre y ya esto se está haciendo, por ejemplo, con el arroz. Hay otras bacterias que esas viven dentro de las plantas que son capaces de transformar el arsénico inorgánico en arsénico orgánico. Y este arsénico orgánico pasarlo a unas moléculas que son volátiles y que hace que el arsénico se escape por los estomas, imagínate. O sea, no solo lo saca del suelo como si fuera una bomba, sino que pasa por la planta, no se queda en la planta y lo saca. Otra manera también de reducir la concentración de arsénico en planta. Las posibilidades son muchas, no solo en la agricultura, sino también en la biorremediación, porque estas plantas que acumulan mucho arsénico
Pues porque sus bacterias lo incorporan y ya no lo pueden metabolizar más, se utilizan en bioremediación, es decir, se echan en los campos contaminados, crecen, cuando las plantas están bien crecidas, se segan, se ha reducido la cantidad de arsénico en suelo y esas plantas son tratadas ya en las depuradoras o en las instituciones que corresponda de manera controlada para evitar el arsénico. Así que posibilidades en biotecnología las que tú quieras. Dime una y si no está, te la inventas tú. La pregunta es, ¿qué hacéis estudiando ADE? Hay que pasarse a biotecnología. Hay una preguntita por el chat que es el eterno tema y es para Auxiliadora. Dicen que la Agenda 2030, ¿qué acogida tiene en el mundo rural? Brevemente, ¿vale? Porque vamos ya fuera de tiempo, si me permite. Bueno, pues tiene una acogida desigual, bastante desigual, ¿no? Bueno, mayoritariamente nuestros agricultores, sobre todo los grandes agricultores que han ido acaparando tierras de los pequeños agricultores, están contra la Agenda 2030. O sea, están contra cierta parte de la Agenda 2030 que lo que plantea es aquellas medidas que preservan el territorio, que preservan las especies, que preservan todas las medidas ambientales, ¿no?, de la Agenda 2030. Sin embargo, no están en contra de todas las ayudas que la Agenda 2030 conlleva, ¿no? Es decir, pero realmente yo puedo decir que en nuestra zona muchísimos de los agricultores han participado en las concentraciones que vimos hace unos meses, que tenían como objetivo cargarse la Agenda 2030, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una falta de perspectiva y de visión a largo plazo, ¿no? Es decir, porque si tú al final con lo que estás haciendo te cargas el territorio, no dejaremos espacio para las generaciones venideras, que son sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, no tienen esta visión de futuro porque creo que estamos en una dinámica de solamente vivir el presente, ¿no? Y no se dan cuenta de, como decía Félix, de lo que les supone al final, ¿no?, de endeudamiento, de entrar en una dinámica que también les va a expulsar a ellos a medio y largo plazo, ¿no? Muy bien, pues a mí me gustaría, Lucero, ¿no?, darte la última palabra, si nos escuchas. No sé cómo está. Sí, estoy aquí. Los estoy escuchando. Gracias por todo lo que han compartido. Yo creo que su mensaje ha sido tan optimista y tan entusiasmante que yo creo que nos puede ayudar para cerrar esta sesión. Yo creo que, como una última palabra, un mensaje que nos lance, yo creo que puede ser un cierre muy bueno para lo que hemos compartido esta tarde. Sí, yo creo que hay mucho por hacer. Esta mañana leía en Fratelli Tutti, porque me encanta leer el documento, porque saco algunos extractos que ayudan, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos escapan. Y decía, cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Creo que esta es nuestra tarea como cristianos, de acercarnos porque de alguna manera todos estamos heridos, pero algunos tienen heridas muy grandes que les cuesta levantarse, y levantar al caído requiere mucha paciencia, mucho cariño. Es mi experiencia, y yo en el equipo siempre les digo, casi nadie se dedica a levantar al caído. Todos los quieren caminando, todos los quieren corriendo, todos los quieren ya haciendo, y todo lo que marca la pauta del desarrollo, ¿no? Entonces, mi experiencia de ir acompañando a los pueblos y ver cómo se levantan, creo que es un mensaje de esperanza, ese mundo nuevo que queremos. Y les digo que no se desanime nadie, ¿no? Aprendo con ustedes todo lo que han compartido, realmente me gusta, y además lo han estado escuchando muchos compañeros de la Pastoral de la Tierra, no solamente del equipo central, sino de lo que está en las comunidades, también algunos que acceden a la señal, porque creo que todos aprendemos de todos y tenemos que hacer ese mundo nuevo que soñamos.
no nos quedemos en lo que nos han señalado como ruta. Y romper ese esquema es bien difícil, y se los digo desde mi experiencia, ¿no? Porque parece que los pobres, bueno, los pobres son pobres, no, los pobres no quieren ser pobres. Los pobres queremos levantar cabeza, pero hay cosas que la misma sociedad no lo permite, ha cerrado oportunidades y hay que abrirlas. Y ese abrir oportunidades supone una serie de conflictos, una serie de situaciones tensas que hay que ponernos a la altura de las circunstancias. Yo desde aquí les invoco y yo agradezco también a las instituciones como este espacio donde hay varias instituciones, ¿no? Como el Enlace por la Justicia, que también nos ha acompañado con todas las instituciones en los proyectos que venimos desarrollando, y otras instituciones más, porque si no, no podríamos llegar a esas otras zonas. De veras que les agradezco, porque todos los que les he compartido me he permitido con el equipo llegar a esas zonas porque nos han echado una manito, porque si no es imposible llegar a zonas tan lejanas. Cambiemos el mundo, pero hagámoslo con felicidad, con mucha paciencia. Y bueno, eso es lo que tendremos que compartir, es decir, pudimos hacer algo que nos gustaba y el ver levantar, rehabilitar a alguien es hermoso. Yo se lo digo desde mi experiencia cuando veo lo que les decía hace un rato, ¿no? Que un campesino me diga, ahora ya no necesito irme fuera, ya mi chacrita me da, o el otro que dice, ya no necesito del oleoducto para trabajar ahí como, ¿no? Cuando nos contratan, yo ya de mi parcela vivo. Ese es maravilloso, ¿no? O sea, la libertad, ¿no? Y ese denles de comer, ustedes, desde mi experiencia ya tiene otra connotación, porque denles de comer no es arroz, azúcar, sino el que ellos mismos con el conocimiento, con las capacidades desarrolladas puedan generar muchos cambios, ¿no? Gracias a todos y desde Perú, un abrazo caluroso, pero no tan caliente como el de aquí, porque si no, nos achicharramos. Gracias, muchas gracias. Sí, digo, porque esta mesa ya está... Sí, nada, es que estaba reflexionando, Sandra, sobre la pregunta, ¿no? Y creo que el problema es que nuestros agricultores y agricultoras han perdido la conexión con la tierra. Es decir, la tierra es un lugar para producir, para enriquecerse en la medida de lo posible, pero ha dejado de ser un espacio para la vida y una cultura, ¿no? Para hacer. Entonces creo que ese es un problema y eso les aleja de ciertas políticas, pero ese alejarnos de la tierra creo que nos pasa a todos y a todas, no solamente a los agricultores y a las agricultoras. Esta mañana que venía a cuento he oído que se había hecho un estudio sobre quiénes creen en el cambio climático y quién no, y también que quiénes estarían dispuestos a cambiar algunos hábitos de su vida para frenar este proceso. Y solo un 25% de la población estaría dispuesto a algunas medidas para frenar este proceso. Es decir, somos conscientes de que nos estamos cargando la tierra, este espacio que nos acoge y en el que habitamos y del que nos alimentamos, pero no estamos dispuestos a cambiar nada. Y a nuestros agricultores y agricultoras les pasa lo mismo. Bueno, pues esperemos que en esta sala esté en parte de ese 25%, porque es lo que hace falta, ¿no? Muchísimas gracias a todos, yo creo que ha sido muy buena sesión. A los estudiantes sobre todo, que nos habéis dado alegría.